Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien tenemos en línea, quien ya ha anunciado que en realidad él no va a efectuar ningún tipo de defensa directa a la agrupación Fuerza Popular, ¿no? La agrupación de la señora Keiko Fujimori. Doctor Urriola, gracias por estar aquí el día de hoy. Le traslado la pregunta de forma directa. El hecho de que la OMPE ya haya terminado de contar todos los votos al 100%, ¿significa que ya tenemos un presidente electo? Pamela y Paco, muy buenos días. En realidad, la OMPE ha cumplido con cerrar todo lo que no estaba impugnado y ha dado el resultado al 100% de todo lo que no está impugnado. Pero hay un stock de cerca de 900 actas que han sido impugnadas y que tienen que ser revisadas todavía, algunas por el Jurado Electoral Especial y en definitiva y última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que se resuelva esto, las que puedan ser consideradas fundadas y las que sean infundadas, las que sean fundadas no se considerarán en el cómputo que se agregarán al que ha realizado la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De tal manera que sí, hay todavía una situación pendiente. La última palabra la va a tener el Jurado Nacional de Elecciones, y esa palabra, esa decisión es la definitiva y que es la que hay que acatar. Entre tanto, creo que ahora la atención se concentra precisamente en la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones respecto a todas estas impugnaciones, dentro de las cuales hay también que distinguir aquellas que ingresaron antes de las 8 de la noche o hasta las 8 de la noche del día 9, y las que ingresaron después de esta hora hasta las 11:59, donde hay la objeción de que el Jurado Nacional de Elecciones debería considerar el último día, el tercer día, hasta las 11:59 de la noche, a fin de garantizar el pleno ejercicio del voto, que no solamente es depositarlo en el ánfora, sino que esto puede ser calificado y revisado dentro de la facultad fiscalizadora que tiene el Jurado Nacional de Elecciones del voto, que no solamente es emitirlo en el ánfora, sino también garantizar su efectividad en el cómputo. Ahora, doctor Urriola, sí. Yo lo que quería preguntarle es cuántos votos están en juego en este momento en el Jurado Nacional de Elecciones debido a las nulidades y a estas actas que están siendo observadas e impugnadas. Aproximadamente las 700 actas o impugnaciones que supuestamente estarían fuera de este plazo son alrededor de 700, que implican más de 200.000 votos. De tal manera que esta es una suma, es una cantidad significativa que podría hacer variar la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones para proclamar al ganador. Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones actúe rápido a fin de que esta incertidumbre pueda terminar y podamos tener un resultado que todos los peruanos estamos llamados a acatar, siempre y cuando se ejercite pues esta labor fiscalizadora que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y que no puede estar sujeta tampoco al cumplimiento de formalidades que pueden afectar la esencia misma del derecho al voto que está consagrado en la Constitución, es decir, que el voto no solamente es depositarlo en el ánfora, sino que tenga su efectividad, y para esto hay que levantar todas las objeciones, dentro de las cuales yo no estoy participando porque yo no he asumido ninguna defensa personal o institucional de Fuerza Popular o de ningún candidato. Yo he aceptado intervenir para sostener desde la perspectiva constitucional que el Jurado Nacional de Elecciones haría muy bien en modificar, es decir, sin emplear ningún plazo, una decisión administrativa que no puede supeditar el cumplimiento no solamente de la ley, sino también del espíritu de la Constitución, que es que ese horario para cerrar la mesa de partes, que es las 8 de la noche, y yo creo que está dificultando más bien la esencia misma del derecho ciudadano a que su voto valga. Y esto no es una práctica ajena a la administración electoral, porque incluso hasta para poder inscribir actas siempre o candidaturas siempre se ha observado las 11:59 de la noche, o sea que es una situación bastante razonable la que debe tener en cuenta el Jurado Nacional de Elecciones
Yo confío, sinceramente, que el Doctor. Jurado Nacional de Elecciones va a actuar correctamente. Ahora, doctor, si me permite, ¿esto termina en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Tome el tiempo que le tome el revisar estas 800 nulidades? ¿O hay una instancia adicional? ¿La señora Keiko No. Fujimori podría acudir de repente al tribunal o al mismo Poder Judicial? No, el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral es última y definitiva instancia, ¿no? Entonces, hay el amparo electoral que jurisprudencialmente el Tribunal Constitucional ha establecido en casos específicos donde se pueda comprobar la vulneración de derechos fundamentales de la persona. De tal manera que este es un tema eminentemente electoral. La autoridad máxima y definitiva es el Jurado Nacional de Elecciones. Estimo de que en este caso el jurado va a actuar correctamente, así confío, y realmente invoco al Jurado Nacional de Elecciones para que en esta oportunidad, a través de la disposición que tenga que dictar para que lo que ha ingresado entre las 8 y 1 minuto y las 11 y 59 pueda ser revisado. También se revise. Así es. Doctor Urriola, ahora, la Sí. otra consulta es, cuando el Jurado Nacional de Elecciones da marcha atrás en esta decisión de ampliar el plazo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas Arenas, dice que no habían tomado en cuenta una resolución del Tribunal Constitucional. Usted, como expresidente del Tribunal Constitucional, ¿nos podría explicar de qué se trata esta resolución que el señor Salas Arenas asegura no se tomó en cuenta y que obligó al Jurado Nacional de Elecciones a dar marcha atrás? ¿Por qué es que quieren basarse en esta decisión del Tribunal Constitucional para dar marcha atrás? Esta resolución en la que yo intervine en el Tribunal Constitucional en realidad está referida a un caso distinto, pero lo que se toma de esta resolución y que la cita el Jurado Nacional de Elecciones a través de su distinguido presidente, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, es de que el proceso electoral tiene características propias, ¿no? Es un proceso donde hay plazos perentorios que cumplir, ¿no? Hay una convocatoria, hay una finalización para poder proclamar a las autoridades que tienen también un plazo de inicio, el 28 de julio, que está en la Constitución, y que también tiene la característica de tener etapas que precluyen, es decir, que se cierran y que ya no se abren, porque si no sería imposible cumplir con el calendario electoral. Eso es cierto. En este caso que se está solicitando que el periodo o el horario para la atención de meses partes no significa una ampliación del plazo de 3 días. El tercer día finaliza a las 11:59 de ese tercer día. Si la mesa de partes funciona solo hasta las 8, ya esos no son 3 días. La ley dice 3 días de plazo para poder ejercitar ese derecho. O de tal manera que a las 8 y 1 minuto o a las 10 o antes de las 11:59 todavía está dentro del plazo. Ahora, doctor, Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones amplió el plazo. Dicen que a solicitud de Fuerza Popular. No me consta ni han intervenido en eso. Pero eso sí lo ha manifestado en un comunicado el mismo Jurado Nacional de Elecciones, donde señaló que no habían tenido en cuenta esta ejecutoria que usted señala, Paco, y es cierto, ¿no? Y dejan sin efecto la ampliación de plazo que habían dispuesto. Bien, esa decisión de dejar sin efecto no puede tener efectos retroactivos. Esa decisión de dejar sin efecto la ampliación se dictó o se comunicó el día 11, de tal manera que entre el 9 y el 11 lo que se haya presentado estaría bajo justamente la vigencia de esta ampliación. Tendría que haberse aceptado. Así es, porque, claro, Doctor, toda derogación, porque eso de dejar sin efecto significa técnicamente una derogación de esa disposición administrativa de ampliar el plazo. Doctor, si me permite... Una derogación tiene efectos retroactivos. Sí, si me permite, y ya para ir terminando porque nos estamos quedando sin tiempo. Usted dice que el jurado tiene que terminar de hacer su trabajo, pero también es cierto que hay ciudadanos que ya están presentando algunas denuncias por la vía penal porque consideran que efectivamente ha habido falsificación, ha habido suplantación de identidad en mesa. Esos procesos tendrían que ir en paralelo porque sí les podría preocupar que, por ejemplo, terminado el tiempo, este proceso por la vía del Ministerio Público, por la vía judicial,
se descubre que sí hubo una falsificación y ya tenemos la proclamación de resultados. ¿Qué pasaría en ese escenario? No tiene ninguna consecuencia con la decisión que adopte el Jurado Nacional de Elecciones. La decisión del Jurado Nacional de Elecciones es una decisión que corresponde a su facultad que le señala la Constitución por ser un ente autónomo y que no puede tener ninguna injerencia en sus decisiones de carácter electoral, en tanto no violen derechos fundamentales de la persona. Ahora, si se han cometido delitos, ese delito tendrá que sancionarse y quien lo haya cometido tendrá que sufrir la pena, pero no tiene ninguna incidencia sobre lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones respecto a quién es el ganador. ahora, Esa decisión la tenemos que acatar todos los jurados. Finalmente, doctor, ¿cuánto tiempo más tendríamos que esperar los peruanos para tener la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones? ¿En cuánto tiempo más se resolvería esto que está pendiente en el Jurado Nacional? El stop, digamos, en el escenario más favorable para quienes sostienen que deben revisarse todas las impugnaciones que ingresaron dentro de este plazo, es más o menos de 700, 800 más o menos actas que han generado respectivos expedientes. Y teniendo en cuenta esto, yo creo que puede ser una semana o semana y media más, en definitiva, a lo mucho. Espero yo que el Jurado Nacional de Elecciones actúe con celeridad y estoy convencido que va a tomar una decisión acorde a la realidad y en ejercicio de esa facultad fiscalizadora para hacer prevalecer el voto ciudadano. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy y ayudarnos a esclarecer estas dudas en materia electoral que